Bienvenido, soy Mario Alonso, fundador de Todo Logística, y junto a mi equipo queremos ponerte en contacto con nuestros clientes. Ellos son los verdaderos protagonistas de esta industria, apasionados por la logística, el transporte, los puertos y el comercio exterior. Este programa es patrocinado por Guía Logística, una red de especialistas a su disposición. Si esta información gratuita es de tu agrado, dale me gusta, suscríbete al canal o déjanos tus comentarios. De esta manera te conviertes en protagonista, pues nos ayudas a que otras personas accedan a este importante contenido. Hola Alejandro, gracias por este tiempo para Todo Logística. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bien, es un placer, Alejandro, tener ahora esta charla mano a mano para compartir con la audiencia y ponerte en contacto con ella. La primera pregunta que le hago a todos los entrevistados: ¿quién es Alejandro González? Bueno, soy uruguayo, hace muchos años que estoy metido en este sector, trabajo para el Grupo Multimar, con sus oficinas en Montevideo, Nueva Palmira, Buenos Aires y Asunción, y también el grupo tiene una unidad logística con casas propias en Argentina, entiéndase también en Buenos Aires, en San Juan, Mendoza, Córdoba. Y bueno, y haciendo un repaso rápido, un cuento corto, y yo ingresé en la actividad cuando tenía 18 años. En realidad no fue mi primer trabajo fue en un frigorífico en el área de comercio exterior. Entré con 17 años, tuve que sacar un permiso en el Consejo del Niño, o sea, eso marca un poco mi edad también, porque claro, cuando dije que iba a trabajar en un frigorífico y que era menor, parecía que estaba todo mal, y sin embargo después tuve que explicar que era solamente un tema administrativo. Y bueno, y ahí increíblemente una jefa me dijo: mirá, se está generando una oportunidad en un grupo importante, económico, muy vinculado al sector, de amplísima trayectoria. Y me acuerdo que, bueno, que yo en realidad ese día, era el último día que se aceptaban currículum vitae, no lo pude hacer, no lo podía hacer, y ella me lo preparó, me lo presentó, y después me coordinó las entrevistas, y ahí en un mes y medio empecé a trabajar para este grupo, Grupo Yandi. Ahí creo que fue en el año 94, y después ya seguí vinculado a este sector. En el 99 pasé para el Grupo Multimar, en aquel momento de capitales 100% argentinos, y bueno, tuve una transformación societaria también. Y bueno, y desde ese momento quedé acá, recorrí todo el espinel, desde cadete mayor a cadete menor, a auxiliar, esto, lo otro, y bueno, pasan los años rápido. Y lo bueno es que cuando mirás para un poco para atrás te tenés que... Depende cómo te sentís, ¿no? Cuando pasás rayas, pero contento con el desarrollo. Así que muy contento, y hoy tomando el control de esta empresa, junto con otros compañeros y otro equipo, pero bueno, eso es un poquito la realidad. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, no incluiste en tu presentación también toda la actividad gremial que desempeñaste como presidente del Centro de Navegación. Contanos un poquito cómo fue en unos minutos esa experiencia. Sí, bueno, yo tuve la suerte de que con el paso de los años, y ahora sí hago solamente foco en este sector, tuve la suerte de tener grandes profesores, grandes maestros, que entre otras cosas, de enseñarte a trabajar con valores, con espíritu de equipo y demás, también cada cual con su perfil, pero inculcaban la vocación gremial, realmente. Tal vez no lo hacían conscientemente, sino que ya estaba tan incorporado que de alguna forma goteaba y contagiaba al resto, entre otros a mí. Y yo conocí el Centro de Navegación, bueno, no sé exactamente qué año, pero creo que mi primer
Empecé a trabajar en el 2008, 2006, 2008, ahí integrando, siendo un integrante más de la Mesa Ejecutiva de Agentes Marítimos. Si la memoria no me falla, en el 2010 fui presidente de la Mesa Ejecutiva. En el 2012 fui tercer suplente de la primera comisión directiva en la que yo participé. Y a partir del 2014, hasta mayo del 2014, hasta noviembre del 2020, el año pasado, estuve en la presidencia con distintos compañeros de directiva, con una estructura, bueno, fue mutando un poco la estructura del centro, con un equipo interno brillante. Y bueno, y ahí ese es un poco el Centro de Navegación es la gremial del país que vincula todo el sector marítimo y portuario del Uruguay, a todos los puertos de la República, traspasa horizontalmente todos los sectores, depósitos, operadores, terminales especializadas, zonas francas con frente marítimo, negocios cruceros, contenedores, etcétera, etcétera, o sea, todo. Y bueno, y la verdad que fueron muy lindos esos años, de mucho trabajo, pero fueron muy lindos porque, bueno, conocés gente, interactuás desde otro ángulo, y vas viendo cómo se van también amalgamando relaciones personales y relaciones con distintas empresas socias, distintos empresarios, con distintas realidades, y bueno, y obviamente que también es una escuela brutal, ¿no? Cuando empezás a conocer algunos sectores, no te recibís de ninguno, pero por lo menos vas conociendo o vas incorporando realidades y preocupaciones, ventajas, desventajas, y eso. Y las cámaras gremiales tienen eso, ¿no? Son articuladoras, los gobiernos pasan, pero las gremiales quedan, ni que hablar las empresas. Y bueno, y ahí más o menos fue un poco la situación. Las gremiales son apolíticas, lo que está bien, dependiendo de cualquier gobierno de turno, hay que apoyarlo, y lo que está mal, más allá de los gobiernos de turno, también hay que defender al sector. Y ese es un poco el eje en el que el Centro de Navegación ha tratado siempre de mantenerse. En julio de este año el CENAVE cumplió 105 años, así que imagínate toda la vida y todas las personas que pasaron, que trabajaron y dieron mucho por el sector, ¿no? Acá en Uruguay, así que sí, fue muy significativo y muy reconfortante, claro. Sin duda que esa experiencia en el centro te permitió, como decías, interactuar y conocer a muchísimos empresarios de este sector. ¿Qué rasgos en comunes descubres que tienen estos empresarios del sector? Es una muy linda pregunta. Mira, capaz que me amplío un poquito. Yo una de las cosas que valoro mucho, que me permitió el Centro de Navegación, fue conocer a distintas personas, empresarios, funcionarios, desde otro ángulo, ¿no? Desde un ángulo un poco más personal, más llano, más terrenal, como digo yo, en donde las cámaras empresariales tienen eso increíble de que vos sos parte de un padrón social, pero estás en competencia, entonces siempre estás caminando por finos equilibrios, ¿no? Que te podés caer, ¿sí? Entonces tenés que escuchar mucho, entender, y bueno, y eso creo que fue generando relaciones, o sea, fue fortaleciendo algunas relaciones que ya existían en términos personales con empresas, en otras que no existían, comenzaron a existir, y por lo menos lo que yo digo es, siempre recibí un gran apoyo en ese momento, un gran apoyo. Para mí la unidad gremial es innegociable. Todos tenemos que comulgar con eso, si no hay alguien que no está en la misma página. Y bueno, y obviamente que trabajar en equipo, si no sabes preguntás, que te expliquen. Hay empresas que tienen muchísimos años en el mercado,
O sea, date cuenta que han vivido transformación tras transformación, y a veces a alguien que viene un poco más joven, también te tenés que ganar esa confianza, pero siempre, la verdad que cuando pasás raya también, digo, basada en el respeto y en el trabajar para un objetivo común y general, nos ha marcado. Y a mí el Centro de Navegación, por supuesto, que nos ha marcado, y obviamente que el personal del CENAVE, su secretaría, sus gerencias, bueno, hoy actuando en presidencias y demás, siempre también son anillos de confianza que se van generando, y bueno, y nos echamos a andar. Así que por ahí pasa un poco el tema. Muy bien. Alejandro, me gustaría que le cuentes a la audiencia cuáles son las tareas que realiza una agencia marítima. Bueno, va a ser medio largo. El primer concepto es, puede cambiar un poco la legislación dependiendo de los países, pero acá en Uruguay la agencia marítima es un representante convencional, no es un representante legal, es un representante convencional, que trabaja por cuenta y orden de su principal o de su mandante, que es una compañía naviera, en cualquiera de sus distintos negocios, de cruceros, de contenedores, de barqueros, petroleros o lo que sea. Dependiendo del giro de actividad, hay algunas responsabilidades adicionales a otras, o el abanico es bastante amplio. Tenés agencias que se dedican exclusivamente al liner, entonces ahí te puedes encontrar con tareas comerciales, de documentos, aduaneras, operativas, de cobros y pagos por cuenta y orden de tu principal, de fletes, de cargos portuarios, etcétera, y con rendiciones de por medio, digamos, va generando esa relación. Después tenés otras situaciones en las que es un poco más a la vieja usanza, en negocios de troncos, o en negocios de chips, o en negocios de granos, de buques de ultramar o de barcazas, por ejemplo en Palmira, que sabes bien que es nuestro principal puerto granelero, que bueno, que ahí hay digamos, también hay una columna vertebral que refiere a pedir por cuenta y orden servicios portuarios, ocuparse de la nave, ocuparse de la tripulación, cambio de tripulación, un tripulante que está mal, que se siente mal. Vaya si en este proceso de pandemia hemos tenido que interactuar mucho con esas situaciones, con los corredores sanitarios, con los permisos sanitarios, interactuar con migraciones, prefectura, para su correcto ingreso al país o su salida del país. En negocio de cruceros tengo muy poquita experiencia, pero sé que son negocios altamente demandantes. Imaginemos toda la cantidad de personas que vienen a bordo, no solamente pasajeros, sino también tripulantes. La coordinación de provisiones. Digamos, hay roles operativos, hay roles aduaneros, documentarios, comerciales, ni que hablar, que también comerciales, pero digamos, hay como hay algunas cosas en común y hay algunos matices en función del buque y la relación contractual con la que tú tengas con el principal. Pero bueno, coordinación de combustible, astilleros, reparaciones, bueno, es realmente apasionante, aparte de demandante, es muy apasionante. Y lo digo en ese orden, apasionante y demandante. Muy bien. Y tiene obviamente estas labores, todo el transporte marítimo, tiene un gran impacto en la vida de todas las personas. Me gustaría que explicaras cómo se relaciona esto. Por ejemplo, un puerto en las Antípodas que cierra por COVID, con el precio que va a pagar una persona de repente el mes próximo por un producto importado con respecto a varios meses atrás, ¿no? ¿Cómo se relacionan esos dos acontecimientos? Sí. Si vos me permitís, voy a ir un poquito más para atrás con respecto, Adelante. con algún concepto. Vamos a poner el negocio de contenedores, que creo que es un poco el que más la opinión pública conoce y de alguna forma el que es como el más importante en volumen y eso. La industria ha marcado, por lo menos desde los momentos en los que yo he tomado un poco más de conciencia en respecto a lo que hacía y en el trabajo, ha mostrado ciclos, ¿está bien?
Hoy estamos en un ciclo de mucho estrés en términos de una demanda, una oferta que no acompaña, oferta de bodega que no acompaña la exigencia de la demanda. Eso ha hecho incrementar los fletes, como también en el 2011, 12, 13, 18 y 19, los fletes marítimos están en niveles absurdamente bajos. ¿Tá? Entonces, eso es lo que te quiero decir es, nada es para siempre, algunas son ciclos, y hoy estamos en un ciclo donde nos marca una suba importante de fletes, que ahora capaz que podemos charlar un poco cuáles creemos que son las consecuencias, las causas, y cuáles pueden ser un poco las consecuencias, pero primero eso, es decir, digo esto porque es razonable que importadores y exportadores manifiesten su legítima preocupación respecto a los valores, pero quienes hemos visto un poco más que la última foto, sino bastante más el álbum, bueno, también supieron, yo vi fletes de valor cero, prácticamente. ¿Tá? Entonces, un poco esa es la situación. ¿Qué pasó? Y en realidad cuando brota el COVID, brota en China, luego en Europa y luego en Estados Unidos. Y ahí podemos parar un poco, y ahí está donde se concentra el gran comercio mundial y la mayor parte de la parte fuerte del transporte marítimo, con países en posición demandante, potencias, reguladores de precio, pero te encontraste con sus poblaciones confinadas. Entonces, de la valla, del puerto, de la valla para la ciudad, te encontrabas con situaciones donde las líneas de producción o estaban paradas o estaban a un nivel muy bajo porcentual de funcionamiento, donde la gente estaba confinada, no había consumo, se enfrió el consumo, donde muchos lamentablemente perdieron su trabajo, donde muchos otros tenían miedo de perderlo, entonces también pusieron a resguardo sus ahorros. Y en paralelo, los barcos seguían yendo, dejando sus contenedores, pero no había logística fuera del puerto. Nadie los iba a buscar, o era muy poco los iba a buscar. Entonces eso también fue como generando que la lógica vida del contenedor, que es llego lleno, lo retira alguien, lo devuelve vacío para que un exportador lo lleve a otro destino, se enfrió, ¿no? Empezó la cadena, la normal cadena o la normal vida, el ciclo, se fue enlenteciendo. Y eso generó, por algunos lados, puertos totalmente congestionados, en otros lugares, puertos vacíos. Las navieras en ese momento tenían un gran signo de interrogación y era cuál va a ser mi futuro. Tú sabes bien que han venido en un proceso de concentración. Muchas de ellas, no lo digo yo, lo dicen los informes y algunos especialistas del sector, empezaron a tomar préstamos millonarios de banca privada o del propio Estado o con garantía soberana, porque, no, insisto, no sabía qué podía pasar. Y en ese momento también, para encontrar algunos puntos de equilibrio, muchos decidieron parar flota, las órdenes de construcción que estaban en proceso se frenaron, las nuevas órdenes de construcción se retiraron, hasta que el proceso se estabilizara o por lo menos te diera un poquito más de certeza. Bueno, y todo eso que pintaba horrible, ¿no? En términos de vamos a quebrar todos, de a poco se empezaron a prender las chimeneas, de a poco empezó la producción, el consumo empezó a fortalecerse mucho, y cuando empezaron a necesitar bodega de transporte, bueno, no había suficiente, esa fue la situación, ni de bodega ni de contenedores. Insisto, quedémonos con esos puertos congestionados que tienen su logística y tienen su proceso. Yo leía que allá por el abril del 2020 la compra de autos 0 kilómetro en China había bajado un 40-45%, en Inglaterra un 97%,
creo que hay un informe de la CEPAL que indica que en abril del 2020 en Argentina se vendieron 0 autos, o sea, no hubo venta de autos 0 kilómetros, ya te das cuenta que el comportamiento de la gente cambió, y bueno, y si no hay quien me lo compre, tampoco lo voy a ensamblar, y así empezó todo este proceso en cada una de las situaciones. Te voy a poner otro ejemplo, las papeleras de Portugal apagaron la chimenea porque no tenía mucho sentido seguir industrializando o produciendo papel A4, por decirte. Entonces se sobreestoquearon, Uruguay no exportó chips a Europa en ese año. Entonces, digo, todo no es solamente el contenedor, sino que toda esta situación. Ahora, haciendo un poco de futurología, porque yo no me animo a decir qué es lo que puede llegar a pasar, pero es probable que en el 2020, es probable que todo el 2022 sea parecido a este, pero vos sabés bien que cualquier variable hoy en este mundo globalizado te cambia del día a la noche una situación, pero es probable que el 2020 sea muy parecido a lo que fue el 2021. En el 2022 van a empezar a aparecer algunas construcciones nuevas de buques de contenedores, 2023 también, 2024. Hay fuertes inversiones muy agresivas en construcción de contenedores y de navíos. Así que bueno, en determinado momento los platillos se van a volver a poner ahí en niveles un poquito más normales, por así. Así que, pero bueno, esto es futurología, o sea, no es futurología, es simplemente compartir un razonamiento que puede o no concretarse, pero por ahí entendemos que va a pasar un poquito los futuros meses. Bueno, la verdad, Alejandro, te agradezco pila el tiempo, lo que fue toda la información que nos compartiste, y este final un poco mirando hacia adelante, porque a todos realmente nadie tiene la bola de cristal para saber, pero juntos vamos imaginando. Así que te imaginas entonces un 2022 similar al 2021, ¿no? Y bastante parecido, por lo menos en lo que refiere a este tema. Los procesos de vacunación de los países va a seguir avanzando, si Dios quiere, más allá de algunas olas bueno, que ahora, por ejemplo, están afectando a Europa nuevamente con la tercera ola y demás, pero se supone que desde el punto de vista sanitario, el 2022 vamos a estar más fuertes, más robustos que lo que fue todo este proceso del 2021. Y bueno, y entonces digamos, no es esperable un enlentecimiento de las economías, al contrario, parecería que vamos a echar un poco de músculo, ojalá siga así, para nivelar temas de niveles de desempleo, de pobreza, de desigualdad social, de temas donde los gobiernos tuvieron que aplicar muchas partidas presupuestarias para la sanidad de su población, y eso realmente te genera un estrés. Así que se supone que 2022 podría ser un buen tiempo para ordenar lo que está desordenado y de alguna forma mirar un poco más el futuro con optimismo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Ale, solo para terminar, pero ahora, cuando tú estás mirando y hablando así sobre el futuro, estamos hablando en general, pero hay una cosa que la audiencia puede capitalizar mucho, el hecho de que tú tienes la pata en 3 mercados bien distintos, ¿no? Uruguay, Argentina y Paraguay. Danos, como cierre, un pantallazo de cómo están las cosas en cada uno de los 3 y qué perspectivas ves de mejora en cada uno. Bueno, mira, en términos de esta problemática de falta de bodega, de falta de espacio, falta de contenedores y fletes altos, la realidad de Uruguay es la misma que Argentina, es la misma de Paraguay. Te voy a decir un par de datos que también estuve leyendo. O sea, Santos, el puerto de Santos, lleva acumulada una baja del 5%, comparando años móviles, del 5% de escala de contenedores, de buques portacontenedores, que es mucho para Santos. Río Grande, los exportadores, importadores y digamos la comunidad portuaria, el otro día sacaron un comunicado, de alguna forma quejándose, entre comillas, pero yo creo que era una queja,
de que las navieras estaban salteando el puerto de Río Grande, favoreciendo el puerto de Montevideo. Acá decimos que están salteando el puerto de Montevideo para favorecer Río Grande. Y el puerto de Buenos Aires tiene un acumulado también de cancelación de escalas, creo que del orden del 14%, o sea, muchísimo. Montevideo lo mismo. Así que, digamos, básicamente, esa es un poco la situación de lo que vendría a ser la costa este de Sudamérica y Río de la Plata. San Antonio no es comparable, la parte de Chile no es, los puertos chilenos y peruanos no es comparable, porque aparte son mercados que están bastante más cerca de China y demás, entonces el transit time de los barcos y la rotación de los contenedores es la mitad de lo que es desde esta parte del mundo. A ver, Paraguay sigue con esa política fuerte de crecimiento, de estabilidad macroeconómica, en términos también de tipo de cambio, de inflación. Argentina es una situación distinta, pero tiene un mercado enorme, Hay que ver qué pasa ahora con los cambios políticos, las PASO, la reestructura política que se puede o no llevar adelante. Hay todo un tema también de la hidrovía, que se suma con las bajantes históricas del río Paraguay y del río Paraná, que generan un gran dolor de cabeza. La verdad que ahí también, Mario, no me animaría a decirte, pero a ver, son mercados de enormes volúmenes de producción, especialmente alimentos. Sus procesos de siembra y cosecha son realmente muy agresivos. Los commodities están cotizando muy bien a valor internacional. Eso para nuestros países es muy buena, es una muy buena noticia. Las cosechas también fueron buenas, más allá de que pudo haber habido alguna situación hacia la baja, no me acuerdo, creo que el trigo bajó un poquito, pero sigue con niveles superiores a las medias, así que eso está bueno. Así que uno visualiza que si mejoramos un poco las condiciones sanitarias, se mejora un poco todo el tema de la conectividad que hace a la competitividad de los países. La conectividad, para mí, es una variable, la variable 1 en términos de competitividad, porque vos podrás tener mejor tipo de cambio, peor tipo de cambio, mejor esquema impositivo, ahora si no hay una naviera que te lleve los contenedores, va a estar complicado, o puertos eficientes. Así que bueno, por ahí, Mario, te diría que, no sé si estoy respondiendo tu pregunta, pero básicamente que con ese un poquito de orden y esperando a ver qué acontece con algunas variables que son naturales, que no podés hacer nada, como la bajante de los ríos, pero también hay algunas otras de índole política y de relacionamiento en la zona, del Mercosur y demás. Vamos a ver, esto que ayer se anunciaba por parte del gobierno, de la intención de China de comenzar con un estudio de factibilidad técnica y económica para un futuro tratado de libre comercio, que ya sabemos que va a ser largo en términos de tiempos, es una buena noticia para el Uruguay, para sus exportadores, para su comercio en general, para la agroindustria, ni que hablar. Pero bueno, vamos a esperar también, porque hay que ver cuáles sectores son beneficiados, algunos pueden quedar un poco rengos, pero la apertura y la inserción internacional creo que es aplaudida por todos, así que ojalá tengamos suerte en ese sentido también. Bueno, ojalá que así sea. Alejandro, ha sido súper amable por tu tiempo, un placer como siempre. Cuídate y gracias. Bueno, cuídate vos también y un abrazo a vos y a todo el equipo y a quienes amablemente miren este video. Te mando un abrazo. Chao. Chau, chau. Este programa ha sido patrocinado por Guía Logística, una red de especialistas a su disposición. Visite todologística.com. Si el episodio fue de su agrado, no olvide dejarnos sus comentarios.